A menos de 20 metros de donde fue descuartizada una mujer en Buenaventura hace un mes, se halló el cuerpo de otra víctima. Esa palabra, las casas de pique, que fue tan famosa durante toda esta semana, pues ha llamado la atención de las autoridades, quienes lo niegan. El hallazgo de 4 cuerpos desmembrados en Buenaventura llevó a la Defensoría del Pueblo a denunciar que las casas de pique quieren ser revividas. A través de Buenaventura y por Buenaventura, el progreso del país se pueda dar, y no lo que estamos viendo, que Buenaventura es un foco de pobreza, de atraso y de inseguridad. No hay cordura ni civismo, 500 años y con secuelas de racismo. El sistema cambió, pero todo sigue igual. Vas por la calle, quien viene de frente te hace una diagonal. Marginación racial pa' gente negra a nivel mundial. Discriminación de piel al parecer por problema mental. Pienso, tomando pensamiento occidental. En esta obra, ¿quién haría el papel de materia fecal? País, tú dices que das oportunidades. Si no hay un color de piel, si todos somos iguales. El año pasado, al final del año pasado, fueron casi 25 muertos en el Chaco. Bajo ninguna circunstancia creemos que los desmembramientos y las desapariciones en Buenaventura son un fenómeno reciente. El gobierno se preocupa por lo que le ocurre a la población, pero más importante, el gobierno actúa. Por eso hay una estrategia integral para Buenaventura. Pero lamentablemente los resultados de las investigaciones judiciales son cero. Los únicos afrodescendientes de los 200 millones que viven en América, que son el 30% de la población de América, que están en una situación peor relativa a la de nosotros, son los afrodescendientes de Haití, que fueron destruidos por el tsunami y por el terremoto. Contravía. Nosotros sentimos que en algún sentido por eso nos cuesta tanto trabajo decir que somos afrocolombianos, porque para decir que somos colombianos tendríamos que estar integrados en el Estado colombiano. No podemos pensar que si vamos a aprovechar el Pacífico, Buenaventura y el Pacífico colombiano se mantengan en la situación en que están. El último año hemos querido regresar a Buenaventura y evaluar en qué medida la situación ha cambiado, ha mejorado, ha empeorado o se mantiene igual. Esa intervención que ya lleva varias semanas, que ha implicado el aumento de pie de fuerza, cerca de 380 policías más, 400 infantes de marina adicionales, pero sobre todo unos grupos élites para ir detrás de los delincuentes miembros de estas bandas que están asesinándose entre ellos y también causándole un gran perjuicio a la población, ha tenido unos resultados muy positivos. Recuerden ustedes que en marzo del año pasado, cuando dimos a conocer nuestro primer informe sobre Buenaventura, el gobierno del presidente Juan Manuel Santos anunció una intervención especial para resolver los problemas de Buenaventura, los problemas de seguridad, los problemas en materia de derechos humanos, la presencia de estos grupos sucesores del paramilitarismo que acechan y que violan masivamente los derechos humanos de la población de Buenaventura. 7 días seguidos sin un homicidio. Infortunadamente esta mañana hubo uno, pero lo que quiere decir es que esa intervención está teniendo consecuencias positivas. Los grupos han llevado a que al menos 6.900 residentes deberían desplazarse en sus hogares desde el anuncio del presidente Santos. Y el municipio aún presenta el índice más elevado de desplazamiento forzado de Colombia. Yo creo que no saber dónde está mi hijo es
algo muy terrible, algo que realmente me está partiendo el alma. Una nueva investigación de Human Rights Watch alerta sobre niveles alarmantes de abusos cometidos por estos grupos desde que comenzó la intervención del gobierno, incluidas desapariciones, violencia sexual y reclutamiento de niños. No, yo hablo durísimo, yo soy negra chofana. Mi preocupación va, ¿qué pasa con los casos de desaparición forzada de 1998? Porque aquí se están hablando nomás del 2010 a 2014. ¿Y por qué lo pongo así? Porque aquí cuando dice el presidente, y le agradezco a ese señor presidente, cuando dijo que, uy, pegó el grito porque se habló de los hambrientos, esto existía antes. Y esto es historia. ¿Cómo van a hacer eso? Las autoridades incrementaron la cantidad de policías, infantes de marinas, fiscales e investigadores judiciales en Buenaventura y lograron algunos resultados que merecen ser destacados. En el 2014 fueron detenidos más de 280 presuntos miembros de la banda conocido como los Urabeños, la empresa y las autodefensas gaitanistas de Colombia, los tres principales grupos sucesores del paramilitarismo que operan aquí, en el puerto de Buenaventura. Entre abril y diciembre se registraron oficialmente 96 homicidios, lo cual constituye un descenso comparado con los más de 150 homicidios registrados en el mismo periodo durante el 2013, según señalan las autoridades de medicina legal. El informe es muy importante porque creo que pone de manifiesto lo que CODES ha venido poniendo de manifiesto también en los últimos años, y es la profundidad de la crisis humanitaria que afrontan los afrodescendientes en el país y particularmente en el Pacífico colombiano. Entonces, para nosotros ha sido muy importante que una organización de la importancia de Human Rights Watch visibilice una tragedia que nosotros hemos venido también visibilizando. Es difícil encontrar lugares donde la población viva con mayores niveles de vulnerabilidad. Lo que llama la atención es que Colombia tenga la riqueza y la capacidad institucional para mejorar las condiciones en Buenaventura. Sin embargo, no lo ha hecho durante varias décadas. Hay un abandono del Estado que todavía persiste. El resultado es una situación contradictoria en la cual mucha de la riqueza del país pasa por este puerto que el gobierno espera convertir en la capital de la Alianza para el Pacífico, mientras que la población está expuesta a la violencia y al dominio del más fuerte, y el 80% de los habitantes viven en la pobreza. Buena parte del atraso del Pacífico colombiano se debe al conflicto armado. Eso está comprobado. Eso hay estudios por doquier. El conflicto armado, una guerra, lo que hace es generar todo tipo de frenos al desarrollo. La gente no invierte. Los desplazados entran en la trampa de la pobreza y salir de ahí es muy difícil. Entonces ustedes tienen que darse cuenta que hay una juxtaposición entre territorios colectivos afrodescendientes, su vida ancestral y la destrucción que dicen que es a raíz del conflicto armado y de los intereses políticos que este genera, pero como lo demostró la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte con la Operación Génesis, los intereses que están detrás de este conflicto son los intereses de explotación de estos territorios.
Es que ya lo decía cuando el último informe que hizo el relator de las Naciones Unidas para Pueblos Indígenas, James Anaya, precisamente tomaba el tema de la correlación entre la expansión de la economía a escala mundial y el comercio y la necesidad de buscar territorios y lugares hacia esa expansión económica. Entonces James Anaya en ese informe mostraba cómo la globalización económica precisamente está impactando a quienes son más vulnerables y en este caso específico a los afrodescendientes. Aquí hay muchos intereses porque Buenaventura es un corredor estratégico. En una comisión del Senado que tuve la oportunidad porque fui invitado, había esta, ¿cómo diría yo? Una hipótesis. Se presentaba el mapa de Buenaventura con los focos de violencia y se sobreponía el mapa de los megaproyectos. Eso es muy importante. Entonces yo creo que habría que hacer un estudio objetivo de esta situación social. Cuando en los 60 y los 70 del siglo pasado los afrodescendientes empezaron a ver la expansión precisamente de estos proyectos macroeconómicos de explotación de la madera, tuvieron que verse en la obligación de organizarse para proteger esos territorios. Es posible hacer un sistema de explotación económica que mantenga los recursos del ecosistema y que permita intergeneracionalmente reproducir a los pueblos afrodescendientes en el Pacífico colombiano. Los afrodescendientes con su existencia durante siglos en ese Pacífico colombiano ya demostraron que sí. Justo cuando llega la privatización del puerto y se le entrega el puerto a operadores privados, a empresarios, es donde inicia el proceso de violencia y es donde inicia el proceso de violación de derechos humanos constante. ¿Y eso qué significa? Significa que pensaron en entregar el puerto a operadores privados, pero nunca pensaron en el desarrollo social. Por eso usted encuentra un puerto fortalecido, un puerto competitivo con el mundo, pero encuentra una ciudad con el drama y la tragedia que se vive. Y esa exclusión estructural explica por qué cuando llegan evidentemente los servicios públicos pueden llegar a terceros, por ejemplo en este caso los grandes proyectos que tienen impacto en el puerto, pero sin embargo no llega a los pobladores del puerto, a pesar de que lo necesitan y lo han pedido a gritos durante los últimos años. Por ejemplo, que en los últimos 19 días no ha habido un solo homicidio en el casco urbano. Se presentó uno. Se presentó un homicidio en la zona rural de Buenaventura, pero inmediatamente descubrieron que había sido un homicidio pasional, pero que la situación de homicidios está controlada. Los habitantes siguen expuestos al riesgo de sufrir ataques si cruzan fronteras invisibles que separan los barrios disputados entre distintas bandas criminales, rivales. Una práctica habitual de los grupos sucesores del paramilitarismo, y me refiero fundamentalmente a la empresa y a los urabeños, pero hay más que esas dos mafias, hay más mafias que esas. Una, digo, de las prácticas habituales de estos grupos en Buenaventura ha sido arrojar los restos desmembrados al mar o enterrarlos en fosas clandestinas. Desde marzo del 2014, las autoridades han desenterrado 18 cuerpos que estaban en fosas clandestinas, de los cuales al menos 12 habían sido desmembrados. En Buenaventura, las bandas criminales atormentan a familiares de víctimas de desapariciones, diciéndoles que sus seres queridos fueron picados, es decir, desmembrados, y los amenazan para que no denuncien lo sucedido, o podría ocurrirles a ellos exactamente la misma suerte. La Fiscalía General de la Nación ha iniciado investigaciones en al menos 39 nuevos casos de presuntas desapariciones en Buenaventura, desde que el gobierno anunció la intervención en marzo pasado. 39 nuevas desapariciones que están bajo investigación entre marzo y esta fecha. Y esto eleva el total a 88 desde el 2013, es decir, 88 casos de desapariciones
Las cifras más altas del país se dan en Buenaventura. Desde marzo del 2014 se han encontrado en la ciudad los restos desmembrados de 16 personas hasta la fecha. A los afrodescendientes los han picado a pedazos, por ejemplo. Si ustedes se ponen a pensar, incluso para nosotros esa situación es peor que la que vivieron los afrodescendientes en Estados Unidos cuando fueron quemados por el Ku Klux Klan. Entonces, para nosotros, nunca hemos estado en una peor situación desde la esclavitud. Únicamente una fiscal de los 23 que están en Buenaventura está dedicada exclusivamente a la investigación de desapariciones. Tiene a su cargo más de 450 casos de este tipo, algunos incluso que ocurrieron desde hace más de una década. Hasta febrero del 2015, la fiscal había obtenido órdenes de detención en apenas 5 de los más de 450 casos. Los demás se encuentran en la etapa preliminar, lo cual implica que ninguna persona ha sido acusada formalmente, ni mucho menos condenada. El año pasado, hasta el final del año pasado, fueron casi 25 muertos en el Charco. Levántenlo, entiérrenlo y precluyan la investigación. Todas las investigaciones están precluidas porque la Defensoría del Pueblo no ha sido un solo defensor para 250.000 habitantes. Entonces hay un abandono total de la institución de Defensoría del Pueblo, Procuraduría, Fiscalía de la Nación, CTI. No hay lente de investigación. Entonces eso nos está perjudicando no solamente a Buenaventura. Para el caso de Buenaventura, yo estoy planteándole al presidente Santos que decrete, ¿cierto?, la emergencia económica y social en el marco del artículo 215 de la Constitución Nacional. Sí. Esa es una herramienta que le permite al presidente en 30 días entrar a generar los decretos que sean necesarios para resolver el problema humanitario y el problema social que hay en Buenaventura. Sí. Cualquier otra decisión es aplazar el problema, es seguir contando muertos, es seguir avanzando en un escenario de crueldad, en un escenario de violación de derechos humanos permanente. Tenemos las herramientas necesarias para resolver el problema en Buenaventura. Necesitamos que el Estado entre, como lo decía el doctor Boris, no con fusiles, ¿cierto?, no con aparato militar. Necesitamos que lleguen más escuelas, necesitamos que lleguen más hospitales, necesitamos que llegue el agua por primera vez, 24 horas de energía, en fin. Entre abril y septiembre del año pasado, es decir, luego de la intervención del gobierno del presidente Santos, o la supuesta intervención del gobierno del presidente Santos para mejorar las condiciones de vida en Buenaventura, las amenazas y la violencia en Buenaventura obligaron a 13.682 habitantes, residentes, a abandonar sus hogares. Básicamente el 50% de la población de Buenaventura ha sido expulsada y una situación simétrica vive en otros municipios como Tumaco, Huapi y Quibdó. A lo largo y ancho del Pacífico se vive una situación simétrica. Nos volvemos insensibles ante acciones como el asesinato o desapariciones forzosas de personas. Vemos el rostro de víctimas y victimarios y callamos. La muerte de los inocentes quedan en el anonimato. Los niños juegan con pistola y se preparan para ser futuros sicarios. Y un gobierno que se aprovecha de las situaciones de los oprimidos, de los desplazados, de los campesinos, de los desafortunados que les toca callar y aguantar la situación por temor a morir y ser parte de los muchos casos inconclusos. Es por eso que he venido a hablar por ellos. He venido a hablar por los que callan. He venido a romper el silencio. Nuestra sociedad está corrompida. En vía de extinción está la vida de nosotros los humanos. A diario vemos injusticia y callamos. Y es por eso que nos tratan como a vacas de un ganado. Esta situación me tiene muy molesto. Y en esta ocasión he venido a romper el silencio. Queremos empleo. Necesitamos la zona franca. Necesitamos que los sueldos de los trabajadores que trabajan en puertos de Colombia sean bien pagos, no explotados por los capitalistas. A raíz de la inclusión de los afrodescendientes, a pesar de que fue una inclusión bastante pequeña comparada con la de los pueblos indígenas, en la Constitución de 1991, la Constitución le dio al Congreso la prescripción de que desarrollara una ley para garantizar los derechos territoriales de los afrodescendientes, particularmente en el Pacífico. Gracias a la Ley 70, que creo que es uno de sus pocos alcances, se han logrado titular casi 5.3 millones de hectáreas para los afrodescendientes en el Pacífico, el 90% de ellas precisamente
en los casi 160 consejos comunitarios que tiene el Pacífico en la actualidad. Y esos son los territorios que han generado también gran parte de la expulsión de los afrodescendientes en el Pacífico. El Pacífico es el mundo del futuro. Estamos en la Alianza del Pacífico, que es el proceso económico más importante de América Latina. En el caso de Buenaventura, pues la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, incluso en el informe sobre Colombia en el año 2013, pues advierte que los intereses precisamente son de terceros y en muchos casos esos terceros también están conectados con los intereses del propio Estado. Están viniendo inversionistas a explorar posibilidades de inversión y queremos que vengan a Buenaventura a invertir aquí para crear puestos de trabajo, pero para eso se requieren las condiciones necesarias. Entonces des en cuenta que es la población más desprotegida del país, los afrodescendientes, versus el resto del mundo, privados nacionales, privados internacionales y los intereses del modelo económico que evidentemente es el modelo que impulsa al Estado. Hoy vine a presentarles nuestra estrategia para el desarrollo de Buenaventura y del Pacífico colombiano durante los próximos 4 años. Una estrategia a la que hemos llamado Todos somos Pacífico. Pues las expectativas en algún sentido son muchas, pero también son muchos los temores porque necesitamos que estos planes se hagan de manera consulta y participativa con las comunidades y hasta el momento todos los anuncios han sido de manera vertical del gobierno y particularmente no conocemos cómo se van a hacer. El tema de megaproyectos que se quiere implementar en Buenaventura, porque eso ha hecho que realmente se genere esa violencia y solamente tú miras, siempre se ha generado la violencia en los sectores donde quieren implementar ese malecón, ese proyecto hotelero. Entonces ahí ya empezaron las casas de pique, empezaron las desapariciones, empezaron lo que es desplazamiento para sacar a la gente. Buenaventura en su conjunto tiene que ser un proyecto nacional porque si no, ¿cómo lo vendemos al resto del mundo, Margarita? Sí. Un puerto, digamos, cuando hay puertos como Rotterdam, Hong Kong, Singapur, puertos de ese nivel, pues que tienen magnífica infraestructura, pero que no tienen esas condiciones tan deprimentes, tan terribles. Los afrodescendientes necesitan el desarrollo por las condiciones estructurales tan precarias en las que viven, pero el desarrollo que se les está proponiendo es un desarrollo que primero destruye sus territorios, los destruye a ellos mismos y segundo, ellos no ven los beneficios de ese llamado desarrollo. Entonces, la situación para los afrodescendientes con relación a estos modelos económicos extractivos es altamente crítica y yo diría que muy penosa. Entre el 6 y el 23 de octubre no hubo un solo homicidio. Eso es una buena noticia. Hubo uno ayer. Estoy aquí porque a mi papá lo mataron, pero quería decirles que en 1995 mi papá siempre muy amigo mío, mejor dicho, compartíamos todo y me dijo, mija, me involucré con gente muy importante de Colombia y me dijo que en Buenaventura iba a haber una violencia terrible porque querían sacar a la gente de Buenaventura para apoderarse del territorio. Trabajo, porque acá no hay trabajo, porque estos muchachos jóvenes de acá, el gobierno nos ha descuidado mucho, no saben qué hacer ellos, se encuentran con hambre, sus familias con hambre, aguantan hambre, todo, un niño, inclusive gente adulta, aguantan mucha hambre y ellos necesitan también rebuscarse, tener dinero, pues ellos no pensarán hacer eso, maltratar a otro ser humano, pero la codicia del gobierno central en que nos tiene absolutamente descuidados y esperamos que muy pronto, como lo ha dicho el presidente Juan Manuel Santos, que ha venido acá, que nos ayude. Los intereses de estas comunidades son los intereses que tienen todos los humanos, es decir, estas comunidades quieren vivir una vida tranquila, en paz y prosperidad. Estas comunidades quieren tener servicios médicos, estas comunidades quieren tener vías, estas comunidades quieren tener infraestructura, estas comunidades aman la educación, porque a pesar de la exclusión que tienen, gran parte de los maestros del país fueron maestros que salieron del Pacífico y gran parte de los maestros del Pacífico son maestros del propio Pacífico. Esto es lo mínimo con lo cual puede vivir una comunidad que merece la atención del gobierno
del presidente Santos, del gobierno central de Colombia, porque las condiciones en que se vive aquí en Buenaventura son probablemente las condiciones más duras, más difíciles, más violentas, más injustas que aquejan a una población en Colombia en la actualidad. Yo incluso generaría la pregunta, ¿qué les ha dejado el desarrollo del país a los afrodescendientes? Y la respuesta, yo creo que tú la viste en el informe de Human Rights Watch, destrucción total. Entonces, claro que nosotros necesitamos el desarrollo, claro que nosotros necesitamos que el Estado haga presencia, pero nosotros no necesitamos un Estado depredador, nosotros no necesitamos un desarrollo destructor, sino necesitamos un desarrollo que entienda la particularidad y la vulnerabilidad de los afrodescendientes y que permita no solo desarrollar la iniciativa de terceros en los territorios, sino también nuestras propias iniciativas. Pues esta idea del espacio humanitario nace a raíz de todas las violaciones de derechos humanos que se están implantando aquí en nuestra comunidad. Pues aquí realmente nosotros vivíamos todos los días en zozobra, en miedo, de dormir debajo de las camas a las 6 de la tarde, porque el grupo paramilitar sí nos implantaban a nosotros. Nos decían, no, ustedes tienen que dormir a las 6 de la tarde. Y eso todos los días, toda la calle se manteniera en silencio, tranquilidad. Porque estos grupos ya querían operar y hacer enfrentamientos. Entonces a raíz de eso, y mira que aquí les crean una casa de pique, que nunca se había mirado acá en nuestra calle, era por primera vez, crean una casa de pique donde asesinan a muchas personas. Entonces la comunidad dice, no, pues esto no vivíamos nosotros. Y los niños acá también en el espacio. Entonces, en vista de todas estas dificultades, pues la comunidad decidió crear una alternativa frente a esta situación. Y es por eso que algunos líderes viajaron para demás zonas, en el Chocó, Guandó Chocó, en Cacarica, para conocer qué era el espacio humanitario. Pues ellos ya lo llaman zona humanitaria. Y nosotros acá pues colocamos espacio humanitario porque realmente está la fuerza pública aquí. Entonces con la comunidad pues conformamos un grupo para cómo poder también, cuando ellos entraran, poderlo rescatar y que ellos puedan salir. Entonces ese grupo siempre se paraba en la puerta, cuando construimos la puerta ahogado dominó. Entonces cada vez que ellos iban a entrar, pues nosotros decíamos, usted no puede entrar aquí porque son unos principios del espacio humanitario. Por favor, retírese, cortésmente. Muchos sí, váyanse, coman mierda, nos amenazaban a nosotros, pero en ese transcurso ahí tuvimos ese valor de poder enfrentar esa situación. 11 meses la comunidad está en paz, puede ya conversar con sus vecinos, puede compartir con las demás personas. 11 meses donde muchas personas que están de afuera, que antes no entraban acá en nuestro espacio, pueden ya visitar a esas personas que hace mucho tiempo no podían ver por la frontera invisible. Entonces es un resultado que realmente a nosotros lo alegra. 11 meses que realmente acá en nuestro espacio no asesinan a ninguna persona, que no maltratan a ninguna mujer. 11 meses que no violan a ningún niño, a un adolescente. Entonces eso a nosotros es un resultado bastante positivo. Y es por eso que a veces muchos líderes de los otros sectores vienen a nosotros a aconsejarnos, hey, queremos implementar esto en nuestro espacio, porque ven ese resultado. Pero además también hemos hecho alguna labor con los niños y niñas y adolescentes en el tema de material reciclable, con las botellas plásticas, para poder que la comunidad pueda tener un sentido, una conciencia para poder que no tiremos la basura al piso, no tiremos la basura al mar. Y es por eso que estuve en la entrada un monte de basura, pero realmente la DMA no lo recoge. Cuidemos el medio ambiente. Clasifiquemos el estilo de desecho utilizando las bolsas plásticas para plástico, icopor, papel y cartón. No, digamos, todo eso era para que la gente tome conciencia de verdaderamente que realmente nuestro espacio, más allá de defenderlo, también tenemos que cuidarlo.